recibimos con los brazos abiertos aquí en Atillo, capital de la industria lechera de Puerto Rico. Por favor, como dije, todos los que puedan ocupar sus asientos, que por cortesía y respeto lo hagan. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bien, gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludos y mi agradecimiento por esta invitación, que es una gran oportunidad para poder intercambiar con la industria agrícola, sus representantes, quienes son los que llevan sobre sus hombros la responsabilidad de fortalecer ese sector. La oportunidad de intercambiar ideas. Yo comentaba, me recibieron a la entrada el eterno secretario Valdivieso, no sé si está por ahí, se niega a retirarse, y se ve muy bien que no se retire. Y Juárez, me dieron una clase intensiva de historia, de agricultura. Tengo un dolor de cabeza. En 3 minutos me hicieron toda su historia y todo lo que tiene que ver con apicultura. Así que por lo menos esa parte, más o menos creo que la tengo clara. Pero me comentaba Valdivieso que qué pena que no puedan todos los candidatos estar en un mismo foro, ¿verdad? Que podamos intercambiar ideas de forma civilizada, naturalmente, que podamos ser escrutados por parte de cada uno de ustedes en lo que presentamos y que podamos impugnar las ideas de cada uno de nuevo en un ambiente de civilidad. Es una pena. Yo espero que en algún momento la propuesta que yo he hecho para realizar un debate en donde estemos todos frente al electorado para que puedan comparar y considerar cuáles son las propuestas, cuál es el historial de cada candidato, bueno, que eso en algún momento pueda ocurrir. De todas formas, este tipo de foro es muy valioso, porque permite, sí, que cada uno de nosotros le pueda presentar una visión de lo que representamos, lo que creemos y lo que aspiramos a impulsar para Puerto Rico y para cada sector y cada asociación de la que tenemos oportunidad de dirigirnos. Bueno, es evidente para ustedes, como lo es para mí, que Puerto Rico enfrenta una crisis económica sin precedentes. 6 años de una recesión económica terrible, una pérdida de más de 200,000 empleos, 70,000 de ellos en los últimos 10 años se han perdido en la industria de la manufactura, nada más. Y esa crisis económica afecta a todos los sectores de la sociedad, pero en particular tiene un efecto detrimental en la industria agrícola, que es una industria de por sí que ha tenido que sufrir el embate de gobiernos que históricamente han ignorado sus reclamos, que han ignorado sus propuestas, que no han cumplido con el apoyo que les han prometido. Y en ese sentido, esa crisis que sufre la industria, que dentro de ese vendaval que han recibido, apenas crean un 2% de los empleos en Puerto Rico, menos de 1% del Producto Bruto del país. Y es milagroso que creen lo que crean, porque no les han dado las herramientas. Yo creo que eso tiene unas explicaciones de fondo. La primera, de la crisis económica, pero que también les toca a ustedes. La primera es la limitación estructural del modelo económico que existe en Puerto Rico a base de nuestra condición territorial. Y siempre habrá quien debe estar pensando ahora mismo, ahí va Dalmau de nuevo con el discurso de que esto es culpa del régimen territorial que vive Puerto Rico, y ahí está con el tema del estatus. Pero la realidad objetiva es que eso es así. Si no, ¿por qué nos aplican unilateralmente las leyes de cabotaje, que encarecen los costos de la materia que entra a Puerto Rico, de muchos de los productos que ustedes tienen que comprar, de los alimentos para ganado, por ejemplo? Lo que tiene que ver con la imposición de tarifas aduaneras, también encareciendo los costos de lo que son los productos que entran a Puerto Rico. Lo que es ahora, por reciente determinación del Tribunal Supremo, la prohibición de que pueda el gobierno de Puerto Rico establecer tarifas
proteccionistas para los productos que se desarrollan en Puerto Rico, como es el caso de la industria de la carne, que recientemente perdieron un pleito en el Tribunal Supremo, en donde deciden aplicar la cláusula de comercio interestatal por propio vigor, y por lo tanto en Puerto Rico no podemos ahora adoptar políticas proteccionistas económicas para proteger lo que en términos agrícolas producimos. Así que sí es un problema de fondo que requiere un examen muy concienzudo de parte de cada uno de nosotros al momento de tomar la determinación, y en ese caso la determinación se tomará en un plebiscito propuesto para el día de las elecciones, donde una primera pregunta es si desea superar el actual estatus territorial o si desea continuar con el actual estatus territorial. Yo espero que la mayoría de este pueblo dé un paso para un proceso más democrático en donde superemos ese estatus territorial, y naturalmente una segunda pregunta en donde yo haré campaña por la independencia, porque creo que es la opción que permite que Puerto Rico se integre a los mercados mundiales y estemos a la altura de lo que verdaderamente es el siglo XXI. Pero fuera de esos elementos estructurales, fuera de esos elementos de estatus, donde habrá su proceso plebiscitario, hay otras razones por las cuales no ha habido una atención adecuada al sector agrícola en Puerto Rico. Y yo diría que la principal ha sido una visión de política pública que desde mediados del siglo pasado se creó retóricamente y que se adoptó políticamente, que es que la agricultura era símbolo, y es símbolo todavía para algunos, del pasado, de prehistoria. Incluso se utilizó retóricamente para combatir la independencia. No tengo que preguntarles cuántos de ustedes han escuchado que la independencia es para cortar caña, o tú quieres la independencia para coger café, como primero si eso fuera algo indigno, y segundo, no, la independencia es para trabajar. Así es, en donde uno trabaje, y habla un sector agrícola fortalecido y sectores empresariales, industriales, de alta tecnología también, pero se ha demonizado el tema de la agricultura y con eso adoptado políticas públicas que no están dirigidas a que económicamente ustedes se fortalezcan. En ese sentido, yo creo que en Puerto Rico específicamente tenemos que dar un primer paso en donde reconozcamos la importancia del desarrollo agrícola del país. Y para mí, como una de las propuestas de mi programa de gobierno, es que hay que adoptar el plan de uso de terrenos que proteja las tierras agrícolas que no están siendo protegidas y están sujetas a los especuladores y los desarrollistas en Puerto Rico. Y yo sé que puede haber algunos agricultores, dueños de terrenos, que se han visto en la necesidad económica de vender algunos de los terrenos no protegidos, pero eso no es culpa del agricultor, es culpa de que como no se ha fomentado una economía para que en términos agrícolas ese agricultor reciba una ganancia que entonces no lo lleva o lo obligue a vender sus tierras, pues algunos se han visto obligados a hacerlo. Pero este plan de uso de terreno es vital. Puerto Rico, para el censo agrícola del 2007, tenía cerca de 550,000 cuerdas de terreno agrícola. Para el censo del 2012, que se acerca, ahora les puedo adelantar, va a haber una reducción y vamos a estar en cerca de 400 o 450,000 cuerdas de terreno agrícola. Y no todas están siendo utilizadas para desarrollo agrícola. Así que esto es grave, porque en términos de un país, particularmente Puerto Rico, que es una isla, que debería tener una política de un plan, un sistema de seguridad alimentaria, nosotros estamos muy por debajo. Para poder producir, ¿verdad?, los productos que le den alimento a nuestra población en general, necesitaríamos, según los cálculos, 800,000 cuerdas de terreno agrícola. Estamos cerca de la mitad, en un déficit casi del 50%. Así que eso es muy grave y lo que ha hecho es paulatinamente reduciéndose aún más. Así que a mi juicio un primer paso tiene que ser la adopción de un plan de uso de terrenos que proteja esos terrenos agrícolas y que es una forma del gobierno enviar un mensaje de que esto es una prioridad de política pública para nuestro país. Por supuesto, eso tiene que ir de la mano con entonces el desarrollo de esos terrenos, de manera que los agricultores y los sectores agrícolas en Puerto Rico
tengan el apoyo del gobierno. Ustedes son un sector privado del país, pero no pueden funcionar si no tienen un apoyo decisivo del gobierno, en términos no solo económicos, sino en términos de la facilitación de lo que son la compra de sus productos. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que tener la responsabilidad de garantizarles un mercado a ustedes, de que haya una garantía de mercado. Y eso se logra con dos fórmulas. La primera, una garantía de venta. No puede ser, por ejemplo, como le ocurre a los ganaderos, que producen una cantidad de leche para ser vendida y 15 días a terminar su producción, entonces le dicen cuánto es lo que le van a comprar, y en ocasiones puede ser hasta el 50% de lo que ya habían producido. Pues entonces, eso es una empresa perdidosa. Y yo creo que el gobierno tiene que dar una garantía y adoptar reglamentación y mecanismos que garanticen la venta de los productos de cada uno de los sectores. Eso también se puede lograr con, de verdad, realizar un plan de consumo y compras por parte del gobierno de Puerto Rico, escuelas, instituciones correccionales, cárceles, etcétera. El gobierno de Puerto Rico podría adoptar un sistema de compra para los productos agrícolas que se producen en Puerto Rico y que se ha dicho mucho de boquilla, pero que no se cumple como se tendría que cumplir. Así que ese es un primer elemento, garantía de venta, un mercado garantizado. Y el segundo, precios razonables. Cuando digo precios razonables me refiero a que ustedes tienen que tener una garantía de cubrir sus gastos operacionales. Y además, tener un nivel de ganancia razonable para que continúen en el mercado, en el sector agrícola, porque de lo contrario, ¿quién quiere seguir en una empresa perdidosa? O sea que el gobierno tiene la responsabilidad de dar ese estímulo para que ustedes tengan un mercado seguro y además compra a precios razonables que garanticen unas ganancias y garanticen los costos de sus operaciones. Con esos dos elementos, yo creo que podemos adoptar una política pública que responda a las necesidades del sector agrícola en Puerto Rico. Creo, además, que hay que despolitizar el Departamento de Agricultura y descentralizarlo. Creo que hay que dar mayor participación, lo que nosotros hemos propuesto, establecer unas juntas que estén compuestas por sectores individuales de la industria agrícola, que tienen distintas necesidades y tienen distintas realidades que enfrentar, y que esas juntas trabajarían junto al secretario auxiliar del Departamento de Agricultura para establecer y hacer cumplir las políticas públicas por parte del gobierno de Puerto Rico, adoptadas precisamente por las propuestas que ustedes estén a bien encaminar y proponer. Creo además que el gobierno, como mencioné, no solo tiene que estimular un plan y un programa de compras de productos que ustedes producen, sino que además tiene que estimular el financiamiento mediante las cooperativas y la banca, que en ocasiones tan difíciles para lograr el financiamiento de las tareas que ustedes realizan en su industria. Y finalmente, creo que es fundamental el aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones. Nosotros importamos 86% de los productos alimentarios que consumimos. Si mañana hubiese una crisis internacional y cerraran los accesos por aire y por tierra, en 2 semanas y media, nos quedamos sin alimentos. Y eso es una tragedia para un país que es una isla territorialmente separada de territorios continentales. Y por lo tanto debe haber una política pública que aumente la producción. Yo creo que la producción se puede aumentar con una inversión adecuada del gobierno, que aumente la producción entre un 40 y un 50%, y eso a su vez generaría decenas de miles de empleos, tanto directos como indirectos. Pero eso requiere meter dinero para estimular el renglón de la economía. Y a la pregunta clave, ¿y de dónde sale el dinero? Bueno, nosotros hemos propuesto que aquí hay que establecer, como parte de un plan de desarrollo económico, un balance justo en términos contributivos para adoptar
una política fiscal en donde de verdad aquí todo el mundo se ajusta el cinturón. Porque llevan varios cuatrienios diciendo que por la crisis económica todo el mundo tiene que ajustarse el cinturón. Pero qué cosa que hay unos sectores de este país que se tratan como si no tuvieran cinturón. A esos no los tocan. Y a otros que no solo le ajustan el cinturón, sino que a veces parece que le azotan también con el cinturón. Y yo creo que en eso, para establecer una política fiscal más balanceada, más justa, que responda a la realidad del Puerto Rico de hoy, hay que establecer una contribución de hasta un 10%, no confiscatoria, no penalizante, a las corporaciones foráneas se le imponga ese 10% a lo que son la repatriación de las ganancias que ellas hacen en Puerto Rico. Eso en Arroyo Habichuela lo que significa es que aquí hay unas empresas que sacan de Puerto Rico en ganancias anualmente 35,000 millones de dólares al año. ¿Saben cuánto pagan en contribuciones? En promedio, 2%. Y digo en promedio porque algunas pagan 0, son completamente exentas. Y esa política de estímulo industrial y de inversión extranjera anclada en el siglo pasado se tiene que superar. Y se tiene que superar con la fórmula que han adoptado en otras jurisdicciones, que es la imposición de una contribución no confiscatoria a los que sacan esas ganancias del país y se les devuelva a esas industrias en beneficios no contributivos, que son financiamiento para expansión de infraestructura, lo que puede ser adiestramiento para la mano de obra, lo que puede ser abaratamiento del costo de energía eléctrica, de agua, entre otras cosas que son beneficios que esas empresas encuentran mucho más atractivos y que, dicho sea de paso, que ya se están yendo a esas otras jurisdicciones donde pagan más contribuciones y les dan esos otros beneficios no contributivos. Hace 2 semanas salió en el Economist, que es una publicación inglesa muy prestigiosa y que no se puede decir que es del PIB, bastante conservadora, que Macedonia era un paraíso para la inversión extranjera y resaltaban como una gran cosa que Macedonia lo que impone a las contribuciones que sacan sus ganancias es un 10% casualmente. Nosotros estamos proponiendo entre un 5, nunca menor de un 5, nunca mayor de un 10. Así que eso nos permite ser sí competitivos si a esas industrias les damos de vuelta. Eso permitiría que el gobierno recaudara 3.300, 3.400 millones de dólares, lo cual representaría una triplicación de lo que es el ingreso que recibe el fisco por el cobro del IBU, que ha sido un absoluto fracaso. No solo tienen al pequeño comerciante como si fuera un agente cobrador de Hacienda, sino que 48% de los comercios lo cobran y no lo reportan, porque si lo reportaran probablemente terminarían en rojo, si es que ya no lo están, su finanza. Y en tercer lugar, tiene un efecto detrimental en el bolsillo de los trabajadores, de los asalariados, de los comerciantes. Así que yo propongo eliminar el IVA, sustituir ese recaudo con el recaudo adicional que tendríamos con las corporaciones y con el excedente, además de comprometer para el pago de la deuda, etcétera, con el excedente crear un fondo de desarrollo que permita en distintos renglones de la economía en Puerto Rico invertir más dinero del que invierte actualmente el gobierno para que tengan, sí, facilidad del financiamiento para sus operaciones, lo que pueden ser los costos de agua, en el caso del sector agrícola, mucho más necesario que tal vez otras utilidades, pero que verdaderamente vaya más dinero dirigido a esas industrias que actualmente lo que reciben en términos presupuestarios es muy poco y en el caso del sector agrícola, el más rezagado de todos en términos de la atención gubernamental. Así que no solo hay el dinero, no solo hay la visión, por lo menos de parte mía, de lo que debe ser una protección del sector agrícola y un plan de seguridad alimentaria que garantice a este país un consumo adecuado de un producto nuestro, sino que además tiene que haber también el historial de dónde está parado cada cual. Ustedes saben, el Partido Independentista Puertorriqueño siempre ha estado parado
en defensa de los agricultores, del sector agrícola, no porque sea una cosa nostálgica, sino porque sabemos que es que un país que no protege su industria agrícola no tiene futuro. Y yo creo que en eso ustedes representan una herencia honrosa de personas que se han mantenido en esta industria aún con los vientos adversos, porque creen en ella y porque saben que ese es el corazón que palpita en cada pueblo. Todos los pueblos del mundo, todas las naciones del mundo, protegen su industria agrícola, tienen políticas proteccionistas, la estimulan todos. Nosotros somos los únicos que no solo que por nuestro ordenamiento jurídico y político no podemos protegernos de las determinaciones unilaterales de otro país, como lo que es la aplicación del comercio interestatal, no podemos ni proteger nuestros productos ante la competencia de ellos, sino que además nuestro gobierno interno, ni siquiera dentro de las limitadas capacidades que tiene, han adoptado políticas públicas ni políticas concretas que les ayuden a ustedes a desarrollarse. Así que mis amigas y mis amigos, mi compromiso con ustedes es el desarrollo pleno del sector agrícola, su fortalecimiento y de nuevo sentirme el orgullo de hoy estar con ustedes por esa tradición honrosa que representan todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Ahí le pusimos el agua porque vi que estaba como que... Los polvos del Sahara me tienen un poco... Tenemos gracias. unas cuantas preguntas. La primera, conscientes de la estrechez económica por la que atraviesa Puerto Rico, ¿qué medidas creativas propone usted que permitan inyectarle los recursos necesarios a la agricultura para lograr su desarrollo efectivo? Mira, en primer lugar, como mencioné anteriormente, la creación de lo que sería un Fondo de Desarrollo Nacional que se nutriría de los fondos recibidos por el cobro de una contribución no confiscatoria ni penalizante de corporaciones extranjeras, permitiría que se aumenten los porcientos que del presupuesto se asignan a los distintos renglones y en este caso a la industria agrícola. En segundo lugar, adoptando políticas públicas mucho más agresivas y de cumplimiento por parte del gobierno en un plan de compras de productos agrícolas para escuelas, instituciones carcelarias, como mencioné anteriormente. O sea que no solo es el aumento de recaudo tan necesario que hace falta en Puerto Rico para no solo cuadrar el presupuesto, sino fortalecerlo, sino además el que se dediquen mayores ingresos del gobierno al sector agrícola. Muchas gracias. La próxima pregunta. Muy conscientes de las limitaciones que establecen las leyes durmientes del mercado interestatal referentes al proteccionismo, observamos a diario cómo los estados implementan fiscalizaciones efectivas y se protegen para velar por su producción agrícola. En Puerto Rico esto no ocurre, ya que a nuestro juicio los importadores son dioses. ¿Qué medidas implementará usted para la fiscalización efectiva y la justa competencia? Bueno, en primer lugar, creo que como determinó este caso, ustedes todos se ven afectados por el resultado de lo que es la determinación del Tribunal Supremo, no solo porque lo que estaba en controversia era el tema de los productos de la carne y la prohibición de que Puerto Rico no podía establecer una tarifa para la entrada de productos de la carne que fueran para un fondo que fomentara la compra de los productos puertorriqueños, sino que ayudara a la industria, sino que el tribunal fue más lejos e incluyó básicamente la prohibición de que se le impusiera a productos que vinieran a competir con productos puertorriqueños. Eso, obviamente, jurídicamente establece un marco de nuevo, como les dije al principio, causado no por extraterrestres, por la posición política de Puerto Rico en un estatus de subordinación política que pueden legislar y que constitucionalmente nos aplican determinaciones de la Constitución de otro país. Dicho eso, no se nos puede olvidar, yo sí creo que en Puerto Rico, dentro de esas limitaciones, se pueden adoptar políticas públicas en donde el gobierno fomente, no solo por parte del propio gobierno, la compra de productos agrícolas en Puerto Rico, sino que también puede dar estímulos económicos para aquellas industrias o para aquellos comercios
en donde se compren y se consuman los productos desarrollados en Puerto Rico. Así que no estaríamos violentando la cláusula constitucional, porque no estamos imponiéndole al producto cuando entra la tarifa aduanera, si la fuéramos a llamar así, o la tarifa de entrada, sino que estaríamos, por otra parte, premiando a los que en Puerto Rico estén consumiendo los productos agrícolas desarrollados aquí en Puerto Rico. O sea, que sería virar la tortilla en ese sentido. Muchas gracias. Tengo una pregunta aquí que le hicieron al panelista y yo la adopté para el resto porque me resultó bien interesante y bien realista. ¿Qué nos garantiza a nosotros que su plan, al llegar a ser gobernador, se va a llevar a cabo? Porque después son otros los que toman el control. Bueno, tú sabes que yo venía pensando cuando venía de camino cómo yo iba a empezar esta charla. Me agrada que me hagas esa pregunta, porque verdaderamente para ustedes debe resultar, para muchos creo yo, frustrante hacer una peregrinación cada 4 años y en año electoral sentarse en su silla y escuchar este catálogo de promesas. En el fondo algunos de ustedes ya incluso tomaron la decisión de por quién van a votar sin importar el catálogo. Y otros que aun cuando les guste el catálogo, tienen la tendencia y tradición de votar por otro. O sea que eso resulta frustrante. ¿Por qué? Pues porque esa es la tradición electoral en Puerto Rico. Y por lo tanto, mi mensaje a ustedes en el día de hoy es el siguiente. Primero, mi llamado a su conciencia de que aquí no se gana con manadas. Esto no se trata de que el día de las elecciones yo quiero ganar. No me refiero a mí como candidato, me refiero al elector. Pues yo estoy seguro que si mis cálculos no me fallan, aquí deben haber muchos que en las elecciones del 2004 celebraron en grande que ganaron. Y estoy seguro que debe haber una cantidad sustancial de otros que en las elecciones pasadas celebraron que ganaron. Y mi pregunta para sus conciencias es en el fondo, de verdad, ¿qué ganaron? Problemas cada vez más recrudecidos, mucho más profundos, aún olvidados como industria que debería fortalecerse, con la misma visión antigua de que la agricultura, eso no vende para la opinión pública, hay que hacer coliseos y trenes. Y por lo tanto, hay un elemento de responsabilidad cívica de cada uno de nosotros como electores de al momento de votar hacerlo de conciencia. Yo les puedo decir que la garantía que yo les doy a la pregunta es primero el historial de mi partido, con un compromiso inquebrantable, inexpugnable con el sector agrícola en Puerto Rico. En segundo lugar, mi historial personal. Cuando los estudiantes universitarios estuvieron en huelga para defender una universidad libre, accesible y justa, yo estaba en la línea de piquete con los estudiantes, por las noches a veces reuniéndome con ellos en los plenos, sin cámara, sin aplausos, porque sentía que esa era mi responsabilidad estar allí, en ocasiones con el gas pimienta, cuando la policía hacía su andanada para enfrentar a los estudiantes. ¿Dónde estaban los otros candidatos? Cuando los empleados de la Ley 7 fueron despedidos, miles en la calle, yo junto al liderato sindical, marchando bajo agua, sol, reclamando no solo justicia para esos empleados, sino dando alternativas para que no los despidieran. Yo estaba ahí hombro con hombro. ¿Dónde estaban los otros candidatos? Cuando en Puerto Rico se dio una de las gestas épicas más importantes, que trascendió líneas partidistas, que se dio la batalla de Vieques, y en donde logramos como pueblo y con la fuerza moral derrotar a la Marina de Guerra más poderosa de la humanidad, yo estuve allí y estuve preso 33 días en la cárcel federal. ¿Dónde estaban los otros candidatos? Cuando se impuso el IBU en Puerto Rico, yo estaba haciendo piquetes, protestas, conferencias de prensa, haciendo propuestas. ¿Dónde estaban los otros candidatos? Bueno, Luis Fortuño, que era candidato, que era en aquel entonces congresista o aspirante a congresista como comisionado residente, estaba junto a abogados cabildeando en la legislatura la imposición del IBU.
Y Alejandro García Padilla estaba de portavoz oficial del gobierno diciendo que eso abataría los costos de los productos. ¿No recuerdan cuando andaba con un rótulo frente a algunas tiendas y comercios? O sea que mi garantía es mi historial, y en donde yo he tenido que dar las batallas por lo que creo, he estado dispuesto incluso a sufrir cárcel. La pregunta es, ¿cuál es el compromiso de los otros? El mío está aprobado. Gracias a ustedes. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Héctor Cornero con los Boy Scouts le traen una canasta de productos puertorriqueños de nuestra tierra, producidos por nuestros agricultores.